Ahí está. Bien, queridos hermanos, nuevamente Dios los bendiga. Nuevamente les doy las gracias por hacerme partícipe de la exposición de la palabra. Como les decía, en realidad es un placer enorme. Dios los bendiga a todos. El día de hoy quiero compartir un sermón que lleva por título Todo. Así lo he titulado, Todo. Y vamos a darle lectura a Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4. ¿Me hacen una señal, por favor, cuando ya lo tengan? Muy bien, creo que ya lo tienen. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oramos, amados hermanos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso a través del cual nos permites estar en comunión con mis amados hermanos, Señor, de diferentes países, pero estamos en un mismo sentir, Señor. Así es que te ruego que por medio de esta palabra los bendigas a todos los que estamos aquí presentes, Señor, y a todos aquellos que van a ver posteriormente esta predicación, Señor. Me pongo en tus manos nuevamente. Reconozco, Señor, que dependo plena y totalmente de ti y de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra se exponga con claridad y que todos la entendamos. Y después de entenderla, pues sabemos que tu deseo es que la pongamos por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bien, queridos hermanos, voy a explicar un poquito el contexto de estos pasajes. En el contexto encontramos los saludos iniciales del apóstol Pedro, y ahí se identifica como el escritor de esta carta. Pedro la escribió entre el año 68 y entre el año 70 después de Cristo. Los destinatarios son los mismos a los cuales escribió su primera carta, es decir, a los hermanos que fueron expatriados de su lugar de origen y se encontraban en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera. Estos lugares se encuentran en lo que es la actual Turquía en el día de hoy, ¿no? En el Asia Central. Y el propósito por el cual Pedro escribió su primera carta fue para fortalecer a los hermanos, para que pudieran permanecer en la fe, ya que estaban bajo la persecución del Imperio Romano. Estaban pasando tiempos realmente difíciles, ¿no? Entonces, con ese propósito, Pedro les escribe la primera carta. Y el propósito por el cual les escribe esta segunda carta es para estimular el crecimiento cristiano en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran combatir a los falsos maestros que ya habían surgido desde aquellos tiempos, ¿no? Entonces vemos que pues era necesario, porque estaban bajo la persecución del Imperio Romano y aunado a esto, pues las herejías que habían surgido, ¿no? Entonces, pues necesitaban crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro amado Padre Celestial. Y por supuesto, también la escribe con el propósito de alentar la vigilancia ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo deseaba que estuvieran preparados, y ese mismo deseo pues es para nosotros el día de hoy, ¿no? Bien, después de sus saludos iniciales, el apóstol Pedro comienza diciéndonos, y digo diciéndonos porque recuerden que por la inspiración divina de esta carta, pues Dios nos hace partícipes de esta palabra, la cual realmente es maravillosa. Todo lo que nos va a decir es para nosotros también, para todos los cristianos de hoy en día. Y repito, comienza diciéndonos en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro aquí está haciendo una declaración realmente hermosa, es maravillosa. Está afirmando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por el poder divino de Dios. Ahora bien, las cosas que pertenecen a la vida se refiere a las cosas que necesitamos para el sustento de nuestro cuerpo físico, como el alimento, el agua, el vestido, el techo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de esto mismo en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. No le vamos a dar lectura porque es muy larga la porción, pero son pasajes que todos nosotros conocemos, ¿no? En esos pasajes el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, ¿no? No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. 3 veces dice estas palabras y nosotros las debemos de tomar como un mandamiento. Y nos dice el por qué no debemos afanarnos, ¿no? No os afanéis por qué comeréis, por qué vestiréis, por qué tomaréis, ¿no? Entonces entendemos que si Dios nos dio la vida, nos dio un cuerpo físico, pues también nos dará el sustento que necesitamos para este cuerpo físico, ¿no? Lo cual, pues, repito, es realmente maravilloso. Ya no lo dio, solamente tenemos que salir a buscarlo, ¿no? Pero ahí ya está. Bien, y las cosas que pertenecen a la piedad son todas las cosas pertinentes o concernientes en relación a nuestra vida espiritual, es decir, a nuestra vida cristiana. La piedad o la vida espiritual es una vida que se debe de vivir en rectitud. Y para poder vivir este tipo de vida espiritual, ya se nos dieron también todas las cosas espirituales que necesitamos para vivir una vida plena y con propósito. Hablando del mismo tema, del cual está hablando aquí el apóstol Pedro, mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 32. Búsquenlo, por favor. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquí en este pasaje es nuestro amado Padre Celestial, a quien se refiere Pablo. Y dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, verso 32. Se refiere a Dios Padre, repito, y dice lo siguiente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta retórica, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros como cristianos, como verdaderos creyentes, debemos de responder, por supuesto que sí, por supuesto que lo hará. Si nos dio a su Hijo amado Jesucristo lo más preciado, por supuesto que nos dará lo que acabamos de mencionar, ¿no? Las cosas que necesitamos para nuestro sustento. Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto viene por añadidura. Bien, este verso que acabo de leer, el de Romanos 8:32, contiene la prueba de amor más grande de parte de Dios hacia la humanidad, es decir, hacia nosotros. Dios en su infinita misericordia nos dio a su Hijo amado Jesucristo y por medio de Jesucristo nos da todas las cosas pertinentes o concernientes a la vida y a la piedad. Es decir, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida física y nuestra vida espiritual en rectitud, en santidad, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo anunció el Evangelio, el cual habla de Jesús y de su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde nosotros sabemos que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó por el poder divino de Dios, del cual pues Pedro nos está hablando aquí, de ese poder, ¿no?
También por medio de Jesucristo nos dio un Salvador, el cual sabemos que es Jesucristo. Nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos dio la adopción como sus hijos. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio la oración para poder estar en constante comunicación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Nos dio también la esperanza de salvación y vida eterna. Ya se nos dio. Ahora nosotros sabemos que solamente tenemos que cuidar nuestra salvación hasta que se concrete, es decir, hasta que ya estemos en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dio también su palabra, la cual encontramos escrita en la Biblia. A través de esa palabra, nosotros aprendemos a conocerle mejor, aprendemos a entender su voluntad para nuestra vida, aprendemos a tener acceso a todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Todo esto nos los dio por medio de su poder. Solamente por medio del poder de Dios es que podemos recibir esto. No hay otro modo, no hay otro camino. Nadie más, por muy poderoso que sea, por mucho que conozca o por lo que tú quieras, no nos puede dar nada de lo que mencionamos. Solamente Dios y por medio de su poder. Bien, volviendo al verso 3 de segunda de Pedro, continúa diciendo, ya hemos visto la primera parte que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios. Y la siguiente frase continúa diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. El verso dice que todas las cosas mencionadas nos han sido dadas por el poder de Dios, pero en esta última frase el verso destaca que todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento, lo cual significa que recibimos las cosas mencionadas cuando llegamos a conocer a Dios. Es decir, la clave para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y se nos otorguen las bendiciones mencionadas es el conocimiento de Dios. Es por medio de la revelación de su palabra que aprendemos quién es Dios, cuál es su plan para nuestras vidas y cómo podemos cumplir con su voluntad. Todo eso es a través de la escritura, ¿no? Ahí se nos enseña quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su obra, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que quiere de nosotros, etcétera, etcétera. Pero es a través de la Biblia y de ahí pues obtenemos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. De hecho, algo que nos debe de quedar muy claro es que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Sin ese conocimiento no hay nada de lo que hemos mencionado. Esto que acabo de decir lo confirma el Evangelio de Juan en el capítulo 17, verso 3. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si alguien, pues, no conoce ese verso, pues lo puede buscar. Juan 17, 3. Pero son versos también que todo cristiano debe de conocer, ¿eh? Todos lo debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es el Señor Jesucristo quien está hablando, se refiere a sí mismo, diciendo lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto confirma lo que acabo de decir. Bien, y otra cosa muy importante que el apóstol Pedro deja en claro aquí, es que Dios nos hizo el llamado a la vida eterna por su propia gloria y excelencia. Es decir, Dios no nos llamó a la vida eterna porque en nosotros se encuentre alguna gloria o excelencia. En nosotros no hay nada bueno, ni hemos hecho nada buenos para ser dignos de ser llamados a la vida eterna y formar parte de su reino celestial. Fue Dios quien en su soberanía decidió llamarnos por su propia gloria y excelencia. Necesitamos entender eso. Es decir, Dios, por medio de su poder divino, por medio de su virtud, de su grandeza, de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su gracia,
y por todo lo bueno que hay en él, nos hace el llamado a la salvación y a su gloria eterna. Y el llamado sabemos que lo lleva a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es a través del Evangelio. Así es como nosotros fuimos llamados, ¿no? Bien, continuamos con el verso 4. Dice lo siguiente: por medio de las cuales, es decir, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A simple vista, pues parece que el apóstol Pedro está exagerando, ¿no? Al decir preciosas y grandísimas promesas, pero en realidad no es así. El apóstol Pedro, sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Él no hablaba así por hablar. Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no exagera al decir preciosas y grandísimas promesas. No es así, porque todo lo que proviene de parte de Dios realmente es extremadamente grande, es extremadamente bueno y extremadamente maravilloso. Y no estoy exagerando, ¿eh? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Miren, sus promesas son preciosas en el sentido de ser inmensamente valiosas e invaluables. Pues nosotros sabemos que ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo, podríamos obtenerlas. No hay cantidad que alcance para lograrlo, ¿no? Además, la palabra aquí es muy clara. Dice que son gratis, nos fueron dadas, aunque sabemos que tristemente muchos farsantes, estas personas que lucran con la fe de las personas, pues desgraciadamente venden las bendiciones de Dios, le ponen precio, ¿no? Como si dijera aquí, no, pues las bendiciones de Dios, las promesas valen tanto, ¿no? ¿Quieres ser bendecido? Pues tienes que sembrar, ya sabemos cómo se las gastan, ¿verdad? No es así. Aquí nos está diciendo que son gratis, nunca han estado en venta, son invaluables porque no se basan en alguna otra cosa, sino en la propia gloria y excelencia de Dios. Y esto, pues es lo que las hace sumamente valiosas y confiables, porque Dios nunca miente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra, ¿no? Y pues nosotros sabemos que es así, nosotros mentimos, Dios no. Si Él nos está prometiendo algo aquí, tenemos que confiar en Él. No debemos de dudar nunca de las promesas de Dios. Bien, y son grandísimas en el sentido de ser grandes, imponentes, majestuosas. Y lo son, y repito, ¿por qué? Porque provienen de la gloria y excelencia de Dios, lo cual pues las hace únicas y las hace magníficas y las hace divinas. Todas estas promesas son extraordinarias y se hacen realidad a través del conocimiento de Dios y por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, en la Biblia encontramos miles de promesas. Muchas de ellas no son para nosotros. Muchas de ellas fueron exclusivamente para el pueblo hebreo o para los judíos, ¿no? O para ciertos personajes. Muchas de ellas, como digo, ya se cumplieron, ¿verdad? Y hay otras tantas que son para los cristianos, para los que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Dios prometió la venida de un Salvador a este mundo. Esa promesa ya se cumplió en el Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años. Ya se cumplió. Dios también prometió que todos aquellos que creyeran en Jesucristo recibirían el perdón de pecados, les daría el derecho de ser sus hijos, los sellaría con su Espíritu Santo. En esperanza les daría salvación y vida eterna. Como dije hace un momento, estas promesas ya se cumplieron en nosotros. Y se cumplieron, sabemos, cuando escuchamos el Evangelio,
lo entendimos, lo comprendimos y tomamos la decisión de creer en Él, ¿no? Y ahí fue, pues, cuando recibimos todas estas promesas se hicieron realidad. Bien, entonces también hay otras promesas que encontramos en la Biblia que están a punto de cumplirse, ¿no? Por ejemplo, Dios prometió que Cristo va a venir por nosotros mediante el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la próxima profecía, la próxima promesa que está a punto de cumplirse y se llevará a cabo en cualquier momento. Dios también prometió que estaremos con nuestro Señor Jesucristo celebrando las bodas del Cordero. Prometió también que reinaremos con Jesucristo durante el milenio. Estas promesas Dios las cumplirá en su momento. No será antes ni después, sino en su momento. Bien, estos son solamente algunos ejemplos de las promesas de Dios, las cuales, como acabamos de decir, en realidad son preciosas, son grandísimas, son invaluables. Bien, y el verso continúa diciendo que se nos dieron con un propósito, y ese propósito es para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En primer lugar, ser participantes de la naturaleza divina no significa, como dicen muchos, que te vuelves uno con Dios y que llegas a ser como un Dios todopoderoso y que puedes crear cosas de la nada, que puedes ir al tercer cielo, que puedes hacer milagros, que tú puedes sanar cualquier enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen tantas cosas, pero en realidad esto no es así. La Biblia enseña muy claramente que solamente hay un Dios todopoderoso. No hay cabida para otro más, ni chiquito, ni grande, ni mediano, no. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y hay otros tantos pasajes, ¿no? Que afirman lo mismo. Entonces esto deja claro que nadie puede ser participante de la naturaleza divina de Dios. Nadie puede llegar a ser un Dios. Entonces no significa esto. Bien, miren, lo que sí significa ser participantes de la naturaleza de Dios es que estas promesas se nos dieron para que lleguemos a ser hijos de Dios. Tal promesa, como dije antes, ya se cumplió en nosotros cuando creímos en el Evangelio y volvimos a renacer espiritualmente. Y por haber creído en Jesucristo, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo confirma Juan en el capítulo 11, Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Este pasaje también, repito, todos necesitamos conocerlo, todos necesitamos grabarlo en nuestra mente y corazón. Ahí dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es cierto, es una gran verdad. Fuimos hechos hijos de Dios, pero en adopción, es decir, no gozamos de la misma naturaleza divina de Dios. El único que es hijo de Dios y que goza de su misma naturaleza divina es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no. Pero al ser hijos adoptados, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos como Dios. Sí, para que seamos como Dios, pero en cuanto a santidad, en cuanto a obediencia, a bondad, a humildad, a mansedumbre, a misericordia, a integridad, etcétera, etcétera. A esto sí. Bien, de esta manera, pues podemos compartir la vida de Dios y reflejar su carácter justo. Bien, Pedro termina diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
¿A causa de qué? De la concupiscencia. Miren, los primeros beneficios de recibir las promesas del divino poder que actúa en nosotros, pues hizo posible que nosotros escapáramos de la corrupción del pecado que hay en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los pensamientos pecaminosos que habitaban en nuestra mente y corazón y en su momento, pues nos dominaban. Ahora es diferente, pues nos resistimos y nadamos contra la corriente de este mundo que arrastra todo tipo de pecado: fornicación, adulterio, idolatría, brujería, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Entonces ahora, como hijos de Dios, al gozar de su naturaleza divina, pues podemos huir, repito, por ser participantes de la naturaleza divina de Dios y, por supuesto, de sus promesas. Su poder que actúa en nosotros ahora nos ayuda. ¿Para qué? Para ya no seguir pecando como antes lo hacíamos. Digo esto porque nosotros sabemos que es una realidad, que el cristiano sigue pecando, pero a hoy en día pues hay una enorme diferencia. El pecado ya no forma parte de nuestros hábitos, ya no es una práctica. El cristiano verdadero, si llega a pecar, enseguida pues es redarguido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él habla en nuestras vidas inmediatamente y nos dice: te portaste mal, dijiste una grosería, tuviste un mal pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a pecar y somos verdaderos cristianos, enseguida nos corregimos, nos arrepentimos y pedimos perdón y huimos de la corrupción que caracteriza al mundo de los incrédulos. Ya no nos dejamos dominar por la concupiscencia, es decir, ya no nos dejamos dominar por los pensamientos inmoderados o pasiones pecaminosas que antes nos dominaban. Ahora, por la gracia de Dios, podemos decir no al pecado, porque ahora queremos reflejar el carácter santo de Jesucristo en nuestra vida. Queremos crecer espiritualmente y vivir en rectitud como un cristiano verdadero. Y para eso ya se nos dio todo. Y como ya se nos dio todo, ahora nuestra responsabilidad en agradecimiento por lo que Dios y Jesucristo hicieron por nosotros es vivir como es digno del Señor. No tenemos excusa alguna para no hacerlo. Nada nos va a justificar cuando el Señor nos llame ante su presencia. ¿Por qué? La palabra es muy clara, ya se nos dio todo para que eso sea una realidad. Bien, queridos hermanos, pues hasta aquí con el estudio de estos pasajes, los cuales, como hemos podido comprobar, son de gran bendición y de mucha edificación. Pues hemos comprobado que a través de esta palabra, Dios derrama su amor y su gracia inmerecida para con nosotros, pues nos ha dado todas las cosas, tanto materiales como espirituales, que necesitamos para vivir una vida plena y con propósito. Vamos echando mano de estas cosas y de las hermosas promesas que Dios nos ha hecho, a través de las cuales, pues, nos hace partícipes de su naturaleza. Y por medio de ella o de ellas, nos fortalece y nos ayuda para escapar de la corrupción, del pecado que arrastra al mundo a causa de los pensamientos humanos que los dominan a ellos. Meditemos en esto, queridos hermanos, y llevémoslo a la práctica para que el llamado de Dios que nos ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo a la salvación y a la vida eterna se concrete a su debido momento. Recuerden, ya se nos dio todo lo que necesitamos para que esto se convierta en una hermosa realidad. Hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos. Espero que pues sea de bendición y de edificación para todos nosotros. ¿Alguien de ustedes que ore, por favor, para pues entregar este tiempo en manos del Señor? Amén. Gracias, Padre. Queremos darte en esta hora, Señor, por
tu palabra que ha sido predicada a todos nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por adoptarnos, por recibirnos en tu reino, Señor, por hacernos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu para permanecer delante de ti, Señor, con este corazón humilde y que reconozca su pecado, que pueda arrepentirse, que pueda mantenerse siendo sensible a la voz de tu Santo Espíritu para mantenernos en santidad, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por la vida del pastor Javier, Señor. Bendecimos este tiempo y como así nos has bendecido trayéndonos a tu congregación a escuchar tu palabra, bendícenos, Señor, en el retorno a nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida hermana. Pues, queridos hermanos, fue un placer.